Hola, bienvenidos. Estamos en un nuevo capítulo de Diáspora Radio. Y estoy comenzando con esta estampa callejera. El Caballero de París. No porque hoy vayamos a estar hablando con un loco, sino porque el Caballero de París es uno de los tantos personajes que desfilaron por la radiodifusión o la realización que hizo o que hacía el protagonista de este capítulo de Diáspora Radio, que como digo, cada semana es un encuentro, un reencuentro y para algunos un recuento con parte de la historia de la comunicación cubana del último medio siglo. Nuestro invitado ya está en línea y yo lo estoy viendo. Saludo a las personas que ya empiezan a conectarse. Jesús Díaz Loyola desde España, Cristina desde Chile. Y quiero contarles, antes de invitar a compartir esta cámara como invitado de hoy, que estuvo más de 20 años en la radio cubana siendo parte de hitos fundacionales, experimentos y programas que marcaron época y década. Yo me atrevería a decir, tal vez él lo pueda confirmar o no, que la década del 80 fue su década en el mundo de la realización radial dentro de Cuba. Sus últimos 25 años en Radio Nacional, Radio Exterior de España. Cientos de premios llevó a cuesta cuando salió hacia España en el año 1996. Yo voy a quitar la música y ya voy a invitar a Solano para hacer más nítida la comunicación. El periodista cubano residente en España, Rafael Solano, es el protagonista hoy en Diáspora Radio. Un saludo, Alvarito, un saludo desde Madrid. Un saludo grandísimo, Solano, después de años, cuando yo era estudiante de periodismo y lo veía pulular en los pasillos de la Facultad de Periodismo y de Comunicación de la Universidad de La Habana. Bueno, efectivamente, de eso han pasado muchos años, porque yo, después que terminé la carrera de periodismo, me dediqué profundamente, con más intensidad, al radio documental. Y me invitaban en la Universidad de La Habana, mis compañeros, creo que por allá andaba Freddy Moro y todo ese grupo, me invitaban en ocasiones para hacer disertaciones sobre mis trabajos radiodocumentales. Ahí conocí a un grupo de compañeros, que a lo mejor estabas tú, porque estaba Cabala también, jóvenes, claro, sí. Que eres del mismo curso tuyo, ¿no? Cabada es un año mayor que yo. Solano, pero voy a comenzar esta historia. Voy al radiodocumental porque es imposible hablar contigo sin hablar de radiodocumental. Pero quiero empezar por la parte final. ¿Qué ha sido en estos años, en este tiempo, vivir y trabajar en España? Porque mira, yo tengo, donde quiera que voy ando con esto. Tengo que confesar que cuando hice las pruebas de cámara, Rafael estaba con un nasobuco, con mascarilla, no sé cómo le dirán en España. ¿Cómo ha sido vivir este tiempo en España, países como España y Chile, que nos ha sido difícil trabajar, hacer periodismo, vivir con el COVID? Vivir con el COVID. Vivir en medio de la pandemia, porque a España y a Chile nos ha afectado. Es una situación tétrica, porque tú sales a la calle con el miedo de poder ser contagiado, ¿me entiendes? Y además, yo he perdido algunos compañeros míos de la radio por el COVID, ¿me entiendes? Y entonces, aquí en España han adoptado la siguiente estrategia para combatir la enfermedad. Se instituyó el teletrabajo. O sea, usted desde su casa puede hacer lo mismo que en la emisora de radio. Así evita tener contactos en la calle, coger transporte público y que pueda ser contagiado por el coronavirus. Es una enfermedad letal que mata en cuestiones de horas. Los compañeros que yo he perdido en Radio Nacional de España en menos de 72 horas han muerto. Realizadores,
a quienes yo admiré mucho, ¿tú me entiendes? Y entonces vivir bajo la amenaza o el peligro de la muerte no es fácil. Y España, como usted sabrá, en estos momentos, hermano, hay un rebrote y España es uno de los países con mayor número de contagios. Bueno, hay una cosa también muy importante que quiero matizar. Al español le gusta mucho el cachondeo, la fiesta, le gusta mucho la cañita en las terrazas, porque resulta que España es igualitica a Cuba. El español tiene la misma idiosincrasia que el cubano. O sea, nosotros somos una réplica de los españoles. Bueno, hay que añadir que Cuba fue una provincia de España, la provincia de ultramar. Nunca la tuvieron como colonia. Y entonces nosotros nos sentimos aquí en casa, estamos en Cuba. Claro. Te has sentido en casa, pero yo lo decía un poco al inicio, Rafael, un cuarto de siglo se dice rápido, pero es un cuarto de siglo. Has pasado un cuarto de un siglo, 25 años en España haciendo radio. ¿Qué has hecho en la radio española, aquel periodista radiodocumentalista que salió un día de Cuba? Bueno, déjame decirte, Cuba es un referente de la radio. Cuba es la escuela. De ahí vengo yo. Gracias a la formación que me dieron en Cuba, es que yo puedo entrar en Radio Exterior de España. Entré, te voy a ser honesto, por abajo, siendo un periodista con más de 120 premios, entré por abajo. Lo que nadie quería hacer. Todas las noches en la Casa de América, ahí iba Rafael Solano. Así me fui ganando el cariño y el respeto de los directivos de esa emisora, hasta que un día una señora, una compañera periodista a quien aprecio mucho, María Jesús Chao, directora de Radio Nacional de España, yo estaba parado en la puerta de la empresa en el vestíbulo y ella pasó, la directora de Radio Nacional de España, y me dijo: usted se merece una plaza en esta emisora, porque yo he escuchado sus trabajos desde la Casa de América. Y a partir de ahí me hicieron un contrato, Álvaro, y me dio una felicidad tan grande, porque era un reconocimiento a la labor que yo hice en Cuba. Oye, y tú dices, Rafael, Cuba es la escuela. Mucho hemos hablado y en estas horas de la calidad en la formación técnica y profesional del realizador cubano y de la Escuela Cubana de Radio, si le ponerle algún nombre. ¿Tuvo entonces que Rafael Solano adaptarse al estilo de realización de España o pudo aportar esa escuela y ese estilo que ya Rafael llevó consigo a España? No, yo he aportado aquí a España, yo he aportado primero porque siendo plantilla de esta empresa pública he traído premios internacionales muy importantes. El premio iberoamericano Tiflos, el premio Eternamente el Bolero, que ganó premio en la Bienal de México. O sea, yo he traído premios importantes para esta emisora. Ahora, con tu estilo y tu técnica de realización. Sí, con la técnica de realización que yo traje de Cuba. Ahora, ¿qué pasa? Yo estoy en un mundo nuevo, un mundo que desconozco y los estilos son distintos. Aunque cada emisora de onda corta tiene una carta de estilo similar, cada emisora, pero el punto de vista de la realización española difiere un poco del punto de vista que yo traje. Entonces, ¿En qué difieren básicamente? Bueno, en el lenguaje principalmente. En el lenguaje. Nosotros utilizamos una variante. Yo tuve que aprender aquí a hablar nuevamente el español, como te dije el otro día. Tuve que aprender. Porque, por ejemplo, para ti o para cualquier paisano mío, una cuadra es 100 metros de una calle. Sin embargo, aquí una cuadra donde se guardan los caballos, una caballería. Por ejemplo,
por ejemplo, un escaparate, ¿qué es lo que es aquí? Una vidriera, ellos le llaman armario. O sea, he tenido que aprender el valor semántico de las palabras en español, ¿me entiendes? Y entonces, con la técnica que yo vengo de Cuba, la formación que me formó uno de los grandes del planeta, digo yo, Orlando Castellano. Si ha habido un realizador en este mundo de altura, se llama Orlando Castellano. Además, también aprendí mucho de un señor llamado Santiago Álvarez, que es un genio de la realización. Entonces, Santiago Álvarez es el creador del noticiero ICAI. Yo iba a ver el creador del noticiero ICAI. Yo iba a ver los noticieros de ICAI para aprender de Santiago Álvarez. A mí me gusta hacer el radio documental cinematográfico. Quiere decir, pocos textos y que la realidad se encargue de ir narrando el acontecimiento, lo que yo quiero, a través de una línea dramática que yo la estructuro, presentación, nudo y desenlace. ¿Tú me entiendes? Yo siempre trato de que no se me estanque la línea dramática en el nudo. Y entonces utilizo muchos sonidos del exterior, utilizo muchos montajes paralelos, que me encanta hacer un montaje paralelo. Que es ¿A qué le llaman un montaje paralelo? Un montaje paralelo, cuando tú tiras varios sonidos y los vas fundiendo y los puedes ir en zigzag. Ese es el tipo de radio que me gusta hacer. Además, como te han enseñado a ti en la Universidad de La Habana, la radio es síntesis. Por tanto, el radio documental, los textos deben ser muy sencillos y cargados de poesía. A mí me encanta la poesía. Yo, si vuelvo a nacer, quiero ser poeta. ¿Y cómo usabas la poesía, Rafael, para precisar en el radiodocumental cuando no te gustaba tanto el texto? ¿No usabas locutor? ¿Usabas locutores a veces? Bueno, sí, claro. No, a veces yo no utilizo locutor en un radiodocumental. Los mismos personajes del exterior de la realidad me van presentando los hechos. Y no hay necesidad de introducir un texto para que puede disociar la línea dramática, ¿me entiendes? Del documental. Por ejemplo, cuando yo hice Francisquito, el reloj ambulante, te pongo un ejemplo, yo entré con un efecto de sonido en la calle, donde un niño dice al papá, y va Francisquito, Francisquito, ¿qué hora es? Y le responde Francisquito, son las 10:10. ¿Qué te trajeron los reyes de juguete? Le dice al niño. Eso quedó con un montaje cinematográfico bestial. O sea, ya que mencionamos a Francisquito, y hay mucha gente que nos va a ver después en YouTube, en Facebook. ¿Quién era Francisquito? Francisquito fue un personaje pintoresco de la villa del Yayabo de Santo Espíritu. Y hay una curiosidad. Él andaba como un hombre de la calle, dormía en la calle y todo, y entonces adivinaba la hora. Y entonces el gran secreto es, él no tenía reloj, él no tenía nada. ¿Cómo era posible que adivinara la hora Francisquito? Pues bien, él se orientaba por el sol. Conocimientos de la naturaleza, conocimientos de la naturaleza. Claro. Y entonces ese fue mi primer radio documental. Tuve que presentarlo para entrar en Radio Santo Espíritu. Me pidieron un material que presentara un reportaje, que presentara una crónica, y a mí se me ocurrió este radio documental donde no hay locución. Entra después una mujer dice, aquí en Santo Espíritu Francisquito es el hombre más famoso, ya no necesito locutor. Entra el historiador, hace la leyenda, la historia de Francisquito, y con efectos de la calle y la gente opinando en la calle. Y entonces cuando llevo eso a la comisión de evaluación en Radio Santo Espíritu, recuerdo que yo no había hecho nunca periodismo, porque empecé siendo autodidacta. Vamos a aclarar eso.
Y me dice la comisión, usted nació periodista, porque lo que ha traído usted lo hace un profesional de aquí, de este municipio de Altura. Y entonces ya ahí empecé en Radio Santi Espíritu. ¿Me entiendes? Me voy a meter más adelante, Rafael, en Radio Santi Espíritu, porque vienes del centro del país, en tu historial, pero ya que nos metimos en el estilo de realización del documental, quiero seguir hincando el diente ahí, porque en estos años 80 y 90 había algunos referentes en la radio cubana que hacían realización documental, se repartían los premios. Yo puedo mencionar a mi profesora Gladys Pérez, a quien le tengo un amor inmenso, Julio Batista, estabas tú. Había distintos estilos. ¿Había alguien que era más referente que otro? Bueno, estaba también Juan Carlos Roque, que se te olvidó, Orlando Castellano. Claro, fue tu profesor, Orlando Castellano. Bueno, la gran diferencia mía, y te voy a responder como me respondió el rey Juan Carlos cuando me entregó el premio Rey de España, la gran diferencia que yo en pocos minutos podía montar un hecho de la realidad. El premio Rey de España duró 10 minutos nada más. Y el rey me dijo, oye, ¿cómo tú en 10 minutos pudiste abordar el sincretismo religioso cubano? Y yo le dije, bueno, majestad, imagínese, dice, no, es que los perfumes buenos vienen en frascos pequeños. Y entonces mi diferencia con otros documentalistas es que yo intento utilizar un lenguaje cargado de literatura y con textos muy sintéticos, muy cortos, que nada más te transmite, son enlaces para darle entrada a lo que yo quiero, que son los hechos de la realidad. Te voy a hacer una pregunta como lo hago con las personas que respeto como a ti y muchas de las personas que pasan por este tiempo de conversación. El tiempo, si tienes otro audio ahí, lo apagamos, pero puede ser el internet. El tiempo del radiodocumental es aconsejablemente siempre pequeño, lo da el tema que vas a tratar o la profundidad. ¿Cuál es tu recomendación para los realizadores de hoy? Vamos a ver, es según el tema, porque por ejemplo El Capitán Descalzo, que fue mi primera obra, yo diría que la obra que me consolidó como radiodocumentalista, tenía unos 30 minutos, pero unos 30 minutos de total tensión, total interés por parte del oyente, ¿tú me entiendes? Por las cosas que iba diciendo ese hombre. Pero yo tengo más bien, me gusta trabajar como lo hacen en Hollywood. Escenas muy cortas, impactantes, como una película. Yo cuando voy a hacer un radio documental me siento ante un televisor y me parece que estoy viendo una película. Y eso tengo que yo hacérselo llegar al radio oyente. Que él le parezca que está viendo lo que yo confecciono. Pero había otra cosa, Solano, en tu estilo, siempre lo digo cuando hablo con colegas y invitados a esta conversación, que por interno me llegan mensajes y preguntas, algunos me dicen, es fulano, es aquel que hizo tal cosa, y hoy la realizadora de sonido de Radio Rebelde, María Hernández, me dice cuando ve la publicidad por interno, es Solano el radiodocumentalista, y me dice, me llevó a tantos lugares, tuve que ir a tantos lugares porque me decía, si tú vas a montar este documental, tú tienes que ir, tú tienes que vivirlo. Y dice María que gracias a ti fue a lugares insospechados de la cultura popular cubana y me lo recordaba hoy por interno. Y asociaba eso un poco a que después cuando estuve en la universidad y en la investigación y en la comunicación, se dio por hablar de periodismo participativo, del rol del comunicador o del periodista. ¿Hizo Rafael Solano documental participativo? Bueno, déjame decirte, yo más bien
basaba mis hechos, mis sucesos en la investigación folclórica, costumbrista. ¿Tú me entiendes? Independientemente de que yo hice documental también participativo, pero yo más bien lo que intenté hacer en la radio es las cuestiones que casi nadie abordaba. ¿Me entiendes? Las investigaciones que casi nadie abordaba. Si tú escuchas algún día que mira, tienes un poco de suerte, porque aquí están los 10 minutos que ganaron el premio Rey de España. Y aquí está, fíjate si el papel de Cuba es bueno, el guión después de 32 años. Amarillo, me imagino que está cerca. Mira si el papel de Cuba es bueno, que ha durado 32 años este guión, que comienza con un montaje paralelo, una música religiosa, entrevistas de cristianos, una música de los cultos yorubá, con entrevistas de religiosos, y dice un texto: siendo el siglo XVI, se hace necesario el encuentro de los dioses. Y ya por ahí comienza. Ya que te metiste, tengo que seguir por ahí yo. Ese documental que gana el premio Rey de España, ¿de qué trata? Bueno, trata sobre, de aplicarte un poquito, porque hay veces que se quedan fuera del periodismo muchos fenómenos latentes en la cultura de Cuba. ¿Tú me entiendes? Cuando se descubre Cuba, los españoles introducen las imágenes cristianas, las imágenes religiosas cristianas en Cuba. Después llegan los negros procedentes de África, del imperio yorubá, del imperio bantú, y ellos traen sus divinidades como parte de la religión que profesan, los orichas, etcétera. Entonces ellos van identificando. Fíjate, hay muchos factores. Uno, porque fueron perseguidos. Su religión fue perseguida en la época colonial, en la época que ellos llegaron allá a Cuba. Y entonces ellos fueron identificando sus orichas, sus divinidades, Changó, Yemayá, Ogún, Obatalá, con vírgenes y santos católicos. Se produce un sincretismo religioso, ¿me entiendes? Y entonces, tan es así que en los cultos más fuertes, como es el Palo Monte, la regla conga del Palo Monte, que tiene una rama que se llama mayombe, viene de la selva mayombe allá en África. Entonces, ellos en Cuba, los negros esclavos en Cuba, y un señor de regla llamado Andrés Petit, crean dos ramas de Palo Monte, la brillumba y la quimbisa. En estas dos ramas introducen la cruz de nuestro Mesías, Jesucristo. O sea, ya estás viendo en el Palo Monte, que es una religión más férrea, cómo hay elementos del cristianismo. En la Yorubá pasó igual, todo está sincretizado en Cuba. Yo incluso fui a los 3 santuarios más significativos de mi país. Estuve en el Rincón, estuve en la iglesia, en el Rincón, entrevisté al párroco del Rincón. En la iglesia de Regla entrevisté al monseñor Ángel Pérez Varela, y estuve en el Cobre. Entonces, en el radio documental participan 2 personalidades claves ante este fenómeno: monseñor Carlos Manuel de Céspedes, fallecido, y el etnólogo Rogelio Martínez Furé. Eso le dio una fuerza clave a este radio documental, el testimonio de esos 2 compañeros. Carlos Manuel Céspedes era un tremenda persona, una personalidad de la cultura. Una gran persona.
un gran hombre, una sabiduría, una sapiencia, una cultura que difícil de igualar. Oye, mencionaste cuando conversábamos una obra o un documental que se llamaba Los pies descalzos, y dice que ese fue el que te lanzó, te abrió las puertas. Ese es el que me abrió la puerta. Bueno, déjame explicarte una cosa. Yo un día voy a Bayamo y estoy en un bareto. Tú sabes, los periodistas nos gusta meternos unos baretos a cada rato. Estoy en un bareto tomándome unas copas y me dice un guajiro. A mí la información me la daba la gente del pueblo. No me la daba ningún historiador ni nada. Dice, oye, periodista, ¿por qué tú no entrevistas al capitán Descalzo? Digo, ¿y quién es ese? Dice, oh, ese es un hombre que nunca se ha puesto un par de zapatos. Ese fue el hombre que alojó en su finca Che Guevara. Y fue para a buscarlo y le hago la entrevista. Y entonces me recuerdo que se estaba decidiendo una serie de béisbol entre Las Villas y Pinal del Río. Una serie de aquella de béisbol. Bobby Salamanca estaba haciendo la narración, mi amigo Bobby, y anuncia que detrás de la pelota viene la historia del legendario Capitán Descalzo. Y suenan aquel radio documental, lo suelta por Radio Rebelde, por Radio Rebelde, aquello, el país completo. Y me puse de tan buena suerte que el presidente de Cuba en aquel entonces, Fidel Castro, lo escuchó. Y entonces... ¿Hiciste algún documental o tuviste a Fidel en algún documental? ¿Tuviste a Fidel Castro en algún documental? Yo lo vi a Fidel en muchas ocasiones, porque hubo un momento de mi profesión que estuve entre los periodistas que cubrían los actos de Fidel. Y yo lo vi... El periodista de Palacio. Sí, como dicen allá en Miami. El periodista, pero bueno, vamos a ver, eso es una cosa normal, que lo pongan a usted, oiga, y además es un honor, como aquí, es un honor formar parte de la plantilla del equipo que atiende el rey. Bueno, pues eso claro. Fue la experiencia mía. Y vi a Fidel en muchas ocasiones. Y el equipo que cubre la moneda acá, sea el gobierno que sea, está sí. Cubriendo la moneda, también le sube las ínfulas a los colegas. Entonces, el Capitán Descalzo sucedió, tiene una cuarteta que dice así, a ver si me acuerdo, cuando el chacal un cadalso de justicia levantó, la justicia se calzó con el Capitán Descalzo. Y con la misma se sienten unos pies, un hombre caminando entre la maleza, que lo grabé en la Sierra Maestra. Y de repente entra, yo soy el Capitán Descalzo. Y por ahí, ¿para qué contar? Rafael, como hay tantos temas, evidentemente contigo podemos grabar y hablar montones de horas. Pero para avanzar, fueron muchas de las realizaciones, muchos de los documentales. Pero, ¿qué opina el radiodocumentalista y el realizador cubano con una carrera internacional, Rafael Solano, del radiodocumental hoy en día? Es un género vivo, es un género que va camino a la muerte, está en el calabozo esperando que lo liberen. ¿Qué cosa es hoy el radiodocumental en la radio del mundo? Va camino a la extinción. Nos hace falta jóvenes como tú que sientan amor por la radio para rescatar el género. Aquí en España hay un referente, te aconsejo que lo escuche, un programa de Radio Nacional de España que se llama Documentos. Ese es uno de los últimos rincones, creo yo, del radio documental. Casi nadie hoy en día quiere complicarse en una investigación que lleva tiempo, que lleva horas, madrugadas, etcétera. ¿Me entiendes? La gente va por la cosa informativa, que es lo más fácil. Es lo más fácil. Pero tanto el reportaje, el documental, como la crónica,
llevan un gran esfuerzo, ¿me entiendes? Y entonces la y es gente... costoso para las producciones de las emisoras también. Vamos a ver, esta sociedad es una lucha contra el reloj. Tú sabes que aquí el tiempo es oro. Y entonces a mucha gente, no, a muchos colegas no tienen el tiempo suficiente para ponerse a hacer estas cosas. ¿Me entiendes? Claro. Y entonces por eso te digo que, y además en las emisoras privadas hay muy poca posibilidad de hacer radio documental por el problema de la rentabilidad, del dinero. Claro. ¿Me entiendes? Esto se puede hacer en una empresa pública como la mía, que déjame decirte, Radio Nacional de España es un referente haciendo radio documental en estos momentos. ¿Me entiendes? Entonces ahí hay compañeros como Antonio Buitrago, el director de Radio Exterior de España, Premio Nacional de Radio de la Academia Española de la Radio, que es un estupendo documentalista. También te puedo citar de Radio Nacional de España a Miguelito Coleto, a Benigno Moreno, a Germán Sánchez, etcétera, etcétera, etcétera. Son estos nombres, como otras experiencias que tú has vivido, o como el mismo periodismo que tú haces, ¿es realización radial o se llega al género documental que conocimos en los 80 y 90? No, ellos están ahí en el género documental. Ya. En el género documental. Esta gente, por ejemplo, el otro día, hace poco, sacaron uno de Manolete que, por favor, parecía una película. A mí, cuando un trabajo de radio se me asemeja a una película, a mí me gustan las películas de terror, fíjate, ¿por qué? Porque el director tiene que poner toda su imaginación para lograr una escena. Claro. Y entonces, te puedo citar muchos documentales de Radio Nacional, pero uno que es un clásico, La vida de Manolete, el torero. Yo te aconsejo que si lo encuentras por ahí por la red, que lo escuches. Lo buscaremos. Tú estás hablando, ya que nos metimos en Radio Nacional y Exterior de España, has mencionado varios temas en los cuales voy a profundizar. ¿Tuviste la posibilidad en esa carrera periodística extensa de conocer los modelos de producción de las radios mundiales? Porque estuviste en Radio Habana, Cuba, emisora Onda Corta Internacional de Cuba, y has estado en Radio Exterior de España. Ahí te voy a repetir la pregunta del radio documental con Juan Carlos Roque, con otros colegas. Sabemos que hay radios de onda corta y mundiales que han muerto. La radio de onda corta, la gran radio exterior que conocimos, murió o también va camino a... Bueno, mira, deja explicarte una cosa de la onda corta. La onda corta es muy costosa, cuesta mucho dinero. Hay que mantener un transmisor, hay que poner repetidores en distintas zonas del planeta y eso cuesta mucho dinero. Desde hace años se está disminuyendo la onda corta, se está reduciendo hasta que en un futuro yo pienso que se quede en Internet, porque lo más rentable en estos momentos es Internet. Y entonces hay defensores de la onda corta como Antonio, el jefe mío, que gracias a él es que Radio Exterior está emitiendo 8 horas en estos momentos. Si no, 8 horas. De 24 que transmitía Radio Exterior. Eso es una batalla que la libró mi amigo Antonio Buitrago y la ha ganado. Ha mantenido con vida a Radio Exterior de España. Porque si tú habrás hecho una visita por cada país, una visita virtual, te vas a dar cuenta que las emisiones de onda corta se han reducido. Y llegará el momento, por ejemplo, La Voz de Estados Unidos de América emite muy pocas horas
en onda corta. La BBC de Londres, Radio Nederland, que tuvo un gran impacto en América Latina por su programación, tan buena programación, pues también ha disminuido la onda corta. A mí me parece que los estados, eso le cuesta mucho dinero a los gobiernos, y entonces en un futuro optarán por internet para emitir las señales de un emisor internacional. Rafael, y con esta doble experiencia que tuviste entre una radio exterior de Europa y la radio exterior cubana, en cuanto a modelos de producción, ¿te encontraste que la radio de onda corta se hacía distinta en el mundo que la que se hacía en Cuba? ¿O hay estándares parecidos? No, hay estándares parecidos. Vamos a ver, la onda corta tiene una carta de estilo que tú tienes que respetar. ¿Tú me entiendes? Y más bien, la onda corta lo que intenta es transmitir la imagen de un país hacia el exterior, sus costumbres, sus tradiciones, etcétera. Y eso lo hace Radio Habana Cuba. La gran diferencia de Radio Habana Cuba, fíjate, es que transmite en lengua de los pueblos originarios, en guaraní, en quechua, en 9 idiomas transmite Radio Habana Cuba, 9. Eso no lo hacen ni las radios nacionales en países con culturas originarias como en Chile, donde hay otros pueblos reconocidos. Pero voy a explicarte, Alvarito, es posiblemente la emisora más potente del mundo, Radio Habana Cuba. Tiene, ¿en cuanto a contenidos intelectuales? ¿En cuanto a contenido? No, cuántos kilos de potencia. Tiene más de 200 kilos, tiene más de 200 kilos. Es un fenómeno. Y Radio Exterior de España también es una emisora potente. Y entonces, Radio Exterior de España transmite lo que interesa de la cultura española para el exterior. ¿Tú me entiendes? Además, recibe informaciones de Hispanoamérica. Recibe información, yo no digo Latinoamérica, porque yo soy hispanoamericano. Claro. Yo no soy latino, ni viví en el pueblo latino. Entonces, yo soy hispanoamericano. Yo siempre digo Hispanoamérica. Es lo más bonito que hay porque somos países descendientes de aquí, de la península ibérica. Entonces, ¿de qué estábamos hablando? Que cada emisora... Estamos hablando de las emisoras de onda corta, pero ya que te citas de ahí, te quiero llevar a una de ellas dos, que es Radio Habana Cuba, y donde trabajas con tu profesor, que tú has reconocido varias veces, que fue Orlando Castellanos. ¿Cómo llegas a tener esta relación y a considerar a Orlando tu profesor? Orlando Castellanos, el maestro de la radio cubana. No ha existido en la radio cubana un profesional con mayor dominio de la radio que Orlando Castellanos. Eso te lo digo yo. ¿Qué tan especial? El maestro. Mira, él conocía todos los géneros periodísticos y como corrector de estilo, yo me recuerdo que yo iba a su oficina, le entregaba el guión y me hacía 10.000 correcciones. Yo no me puse bravo en ningún momento, porque me estaba enseñando. Castellano venía del capitalismo, es un profesional formado en Ciego de Ávila, en las emisoras durante la etapa del capitalismo, y tuvo un dominio de la radio, pero de una forma asombrosa, Orlando Castellanos. Además, un estilo para hacer las cosas distinto a todo el mundo, haciendo entrevistas, el mejor. Y en el género radio documental, mi maestro. Él fue el que me enseñó todos los trucos del radio documental, que los textos tienen que ser cortos, que los efectos sonoros, la música, son los que llevan la trama del radio documental, los testimonios en la calle. Bueno, yo te quiero decir que posiblemente haya sido el único periodista en Cuba
que tuvo un banco de efectos real. Yo iba a buscar era muy preocupado por el archivo documental sonoro, cosa sí, que Cuba dejó olvidado. cosa que era muy preocupado por los archivos sonoros. Sí. No. Los archivos sonoros son fundamentales para este género. ¿Me entiendes? Porque si tú necesitas un efecto de tocororo, que es el ave, qué cosa más hermosa que tú sacarlo directo a la naturaleza y no fabricar un efecto ahí en estudio. El oyente se la lleva al bajo, ¿no? Se la lleva al bajo. Entonces, yo hice mi propio archivo de efectos y de música también. Oye, Solano, para volver a Castellano, porque no solamente esa admiración tú la tenías hacia él, Orlando Castellano te arrastra y tú eres parte de la fundación de Radio Taíno, tarea que se le encomienda a Orlando Castellano. Claro, mira, Radio Taíno fue una emisora creada en determinado momento, cuando la propaganda de Miami hacia Cuba estaba en su apogeo. Y déjame decirte que Radio Taíno se inició como emisora de onda corta, porque se oía allá como un clavo, se oía allá. Y entonces seleccionaron a un grupo de periodistas bajo la batuta de Orlando Castellano. Entre ellos tuve el honor de que el Comité Central me seleccionara a mí. Y comencé con un equipo, pero como tú no te puedes imaginar. Pregunto, ¿cómo se hizo su selección? Porque tú nos dices, Orlando Castellano, el director, me seleccionó, el ICRT me seleccionó, tú dices, el Comité Central me seleccionó. Eso lo hizo la presidencia del ICRT y nos llamó un día y dice, bueno, vamos a fundar una nueva emisora y queremos sacarla al aire mañana mismo. Nos metimos toda la noche trabajando, haciendo la programación. Al otro día salió Radio Taíno al mediodía, la inauguración. ¿Cómo se le dice, Rafael, al equipo que va a emprender esto que en cuanto a rutinas productivas era muy distinta? Para Orlando Castellano sí, porque venía de la radio del capitalismo, pero para el resto de los colegas venían de una radio de propaganda y no comercial, donde no había servicios, donde no sabía si había publicidad. ¿Cómo se le explica al equipo que va a asumir este proyecto que esa radio va a ser un experimento en cuanto también a programación y en cuanto a modelo comercial? Claro, bueno, primeramente esa radio nació una radio prácticamente apolítica. Ahí lo que se iba era a rescatar las costumbres y tradiciones de Cuba. ¿Tú me entiendes? A través de esa radio. ¿Por qué? Porque la gente que está fuera de Cuba, como es una emisora con una potencia internacional tremenda, la gente que estaba fuera de Cuba necesitaba trabajo que que satisfaciera su añoranza. Entonces se hizo una programación, incluso por ahí no se transmitían los discursos de Fidel Castro. Por Radio Taíno no se transmitían discursos de políticos. Radio Taíno era una emisora más bien dedicada a la cultura de Cuba, a la costumbre, al folclore, a la música. Y tan es así que su primera plantilla estuvo conformada por Consuelito Vidal, por Cepero Brito, hasta Germán Pinelli tuvo participación en Radio Taíno. Y tenían claro, tú me has dicho algo que a quienes escuchen después esto de otras generaciones de comunicadores cubanos le puede quedar la duda. Tú me dices que pensaron en los cubanos con añoranza, los que estaban fuera, lejos de sus tradiciones. Sin embargo, en Cuba se presentó como la radio turística para el turista.
estaba claro el objetivo, el público objetivo de esta radio, siempre se transparentó. Bueno, en esa radio lo más importante era sacar temas que no abordaban otras emisoras. ¿Tú me entiendes? Yo tuve un programa con Arden Knight y Eduardo Robreño de Estampas Pintorescas. En las noches, ¿no? Abordábamos un personaje, por ejemplo, la Macorina, la historia de la Macorina, no sé qué caramba, etcétera. Abordábamos, son las 3 de la tarde, la hora en que mataron a Lola. ¿Tú me entiendes? Entonces, esos temas eran los de Radio Taíno. Además, la música que estaba ausente en las demás emisoras. Y los compositores. Nosotros teníamos libertad para sacar ahí a compositores que no se publicaban en otras emisoras. ¿Tú me entiendes? ¿Y música 100% cubana? No, música 100% cubana. Como se dice aquí, 100% cubana. También se puede decir 100% cubana. Oye, como ha pasado tanto tiempo, tan rápido el tiempo y que nos parece poco, quiero mencionar, al inicio decía que fuiste también periodista de bueno, primero yo quiero preguntarte primero si la charla te gusta. Si está perfecto. Perfecto, y me gusta tanto que por eso acabo de decir que el tiempo se ha hecho nada. Pero quiero ir a otros hitos que también marcaron la carrera de Rafael Solano, porque tú mismo dices que hiciste mucha prensa, qué sé yo, y cuando no existía el Noticiero Nacional de Radio, que enlazaba todas las emisoras de Cuba, existía una cosa que se llamaba el Rápido de las 7, que enlazaba las emisoras. Yo fui a jefe turno de ese noticiero. Y mira qué cosa más curiosa. Yo llego a La Habana y entonces bajo un aguacero una tarde dije, voy a ir a Radio Rebelde a pedir trabajo. Y voy bajo ese aguacero y entro ahí en la oficina. Estaba la mexicana, ¿te acuerdas de la mexicana? Celia Guido, buen día. Celia. Digo, mire, Celia, yo quiero hablar con el director, con Luis Martín. Celia entonces no era la productora de Haciendo Radio, sino era la secretaria de Martín, de ahí se la llevan a Haciendo Radio. Y entonces Celia me dijo, espérate un segundo, que él está reunido, cuando termine, yo te paso. Y me pasó y le dije, mire, yo he soñado toda mi vida con trabajar en Radio Rebelde. Y me dice, pero tú has venido bajo este aguacero a plantearme tal situación. Le dije, sí, señor director. Dice, bueno, por ver tu interés, al ver tu interés, ya déjame decirte que te quedas a trabajar conmigo. Te voy a enviar a dirigir el Rápido de las 7 en punto. Noticiero Nacional de Radio, que se encadenaban, porque no sé si existe, todas las emisoras del país. Y entonces yo estuve dirigiendo a periodistas de élite de la otra era, Antonio Caso, Roberto Viales, yo estuve dirigiendo siendo un joven. Y entonces ahí yo me acuerdo, todavía era periodista autodidacta y yo le hice una corrección a una universitaria y le dije, mire, aquí hay una redundancia total por esto, porque mi profesora de gramática fue Melina de la O. Por un acento te suspendía Melina de la O. Le dije, mire, un periodista no debe tener errores ni falta de ortografía. Y me reprochó, usted lo que tiene que hacer es ir a la universidad. Dije, bueno, pues ahora yo me voy y fui a la universidad. Hice la carrera dirigida. Tremendo esfuerzo. Me gradué de periodista. Cuando me gradué, un día me la encuentro y le digo, oye, ya soy periodista, ahora sí te puedo corregir los reportajes tuyos. Y se echó a reír. Una gran compañera, pero fue una anécdota así. Nos quedan, Rafael, 10 minutos si acaso para esta conversación. Quiero hacer un quiebre y lo voy a hacer con esta canción. Tal vez la conexión no nos permita escuchar, pero hagamos una pausa a ver si se escucha.
Con ella digo adiós. Adiós, mi España querida, del gran Antonio Molina. Este programa siempre lo termino, esta conversación, preguntándole a la gente, a los protagonistas que son ustedes de la radio y la comunicación en distintos momentos. ¿Volverías a Cuba? Volvería, no, ya yo estoy en Cuba, Alvarito. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Porque tú me dijiste que estabas en Madrid. No, ya yo estoy en Cuba. Yo soy residente cubano en el extranjero. Tú sabes que yo solicité la repatriación, me la concedieron y entonces ya soy un cubano más. Estoy en la libreta de abastecimiento que la van a quitar. Volviste a tener libreta después de 25 años. Sí. Entonces me metieron en la libreta, pero muy bien. Y entonces sí, voy a regresar a Cuba. Pero no pienso dedicarme al periodismo. ¿No vas a ser periodista? ¿No piensas volver a la radio, nada? No, me voy a dedicar a la agricultura. A mí me gusta criar animales, me gusta sembrar. Yo vengo de una estirpe campesina, de origen campesino, y entonces a mí la naturaleza me fascina, la naturaleza me da vida, la naturaleza me enaltece. Me voy a dedicar a eso. No quiere decir que tenga alguna que otra reunión con mis amigos periodistas, como tú, como Freddy Moro, Argelio Santiesteban, Larramendi, Ángel Larramendi, que son compañeros que yo conozco y que todos los días en los pasillos los estuve viendo durante años. Además, hay un compañero que últimamente fue presidente del ICRT, ¿cómo se llama aquel del noticiero televisión? Que yo lo conozco. Fue el último presidente del ICRT. No sé, no tengo idea. Pero, Rafael, te quiero preguntar, esta decisión después de tantos años con una vida estable, lo que no todos los migrantes y no todos los comunicadores logramos fuera, que es insertarse muy bien en los medios de comunicación del país de acogida. ¿Eso por qué? Por un tema de nostalgia, por un tema reflexivo. ¿Por qué decide Rafael volver a Cuba? Mira, te voy a decir una cosa. Si de algo me arrepiento es de haber abandonado Cuba. Yo llevo la cubanía en el corazón. Para mí, Cuba es la vida misma. ¿Tú me entiendes? O sea, yo en Cuba me siento en el paraíso porque hago las cosas que a mí me gustan. La naturaleza, la pesquería, etcétera. Entonces, arrepentimiento, Rafael, me he reencontrado con mis amigos de la infancia, incluso algunos que han retornado de Miami. Somos un grupo de viejos, un grupo de viejitos ya, que nos importa un comino que nos digan lo que sea. Nos reunimos el grupo de viejitos ese ahí en la bodega del Gallego Baliña, la misma bodega a la que iba Benny Moré todos los días a escuchar la vitrola y a repartirle dinero a los niños, porque el Benny Moré fue lo más grande de Cuba como músico y como persona, un rey. El documentalista o radiodocumentalista nacional e internacional convertido en agricultor que va a terminar sus años de vida en Cuba, sin embargo, tú has hablado de la palabra arrepentimiento. ¿Ese arrepentimiento es haberte ido de Cuba o también el momento, porque no podemos obviar que en algún momento este periodista exitoso que había pasado por las radios de sus sueños como Radio Rebelde, tiene una etapa en el periodismo independiente cubano? De eso también se resiente de haber roto con la prensa oficial. No, de eso estoy arrepentido de haberme metido en esa historia y decepcionado. Yo abandoné a un grupo de profesionales de alto nivel para meterme en un periodismo improvisado, en un periodismo que lo que buscaba era los dólares de la financiación
del gobierno de los Estados Unidos. Entonces yo esa historia la borré porque estoy muy decepcionado de esa historia. Estoy arrepentido y ahora he vuelto a mis raíces. Ahora ¿Te pagaban por hacer este periodismo? Por cuando fuiste periodista independiente, ¿te pagaban? ¿Cómo? ¿Te pagaban cuando fuiste periodista independiente? A todos le pagaban. Yo no recibí nunca un kilo. Porque tengo principios y valores. Pero además, ese fue un error que yo cometí en mi vida. Me dejé llevar por los impulsos. Mis ideales no coincidían con los nuevos colegas. Casi ninguno era graduado de periodismo. Me marché de Radio Taíno, una escuela radial, y me vi rodeado de fanáticos al servicio del gobierno de Estados Unidos. Hoy en día, hermano, ya que me hiciste la pregunta, cualquiera se disfraza de periodista en Cuba y tira noticias para cualquier parte, aunque no la verifique. Mira, ayer salió una noticia en el ABC de aquí, cito, de un periodista independiente. Yo la contrasté, la noticia. Dice, la crisis económica pone a Cuba al borde de un estallido social. Yo llamé allá a Cuba a mis compañeros, oye, la situación está ahí. Rafael, no te dejes llevar por esa historia. Y después dice la información, dice, se disparan los rumores sobre la salud de Raúl Castro, ausente de la vida política. Horas después sale Raúl Castro en una reunión del Buró Político del Partido Comunista de Cuba. O sea, me estás metiendo dos sucesos falsos ahí. ¿Me entiendes? Quiero saludar a las personas que han pasado por la sintonía y a todos los que nos van a ver, Rafael, grabados en YouTube. Ha sido un placer para mí conversar también contigo, un referente para nuestra generación, un maestro. La vida tiene de aprendizajes. Hay algunos que no nos arrepentimos de lo que hemos hecho, otros sí, y en eso consiste la libertad. La libertad. Y yo respeto la opinión de cada persona y la decisión de cada persona. ¿Tú me entiendes? Yo la respeto, pero yo me siento... Lo más que vas a echar, ¿no crees que alguien que ha dedicado su vida a la radio, tanto dentro como fuera del país donde nació, llega un momento en el que la nostalgia se lo coma y no pueda vivir sin la radio? ¿No te has puesto en ese escenario, B? No. Ya yo estoy agotado. Además, tú sabes que pasé por una enfermedad seria, por poco me voy del aire. Entonces sobreviviente. La vida otra vez sobreviviente. Sí, soy un sobreviviente. Entonces, estoy agotado. Ahora, no quiere decir el que se me acerque a pedirme consejo, las experiencias mías, yo con muchísimo gusto se lo doy, como hice con ustedes en la universidad, ¿te acuerdas? De seguro la radio cubana lo va a necesitar. No, conmigo pueden contar. Un gusto. Rafael, quiero darte el último minuto para que te despidas. Para mí ha sido un placer. Bueno, si la conversación te gustó y los oyentes de este canal televisivo se sintieron satisfechos, ahora yo he dado mi opinión. Me pueden dar de lo que me dé la gana, que a mí me da lo mismo chicha que limonada. Un espacio para la convergencia, para traer de vuelta a quienes estuvieron presencia en la comunicación cubana y que están dispersos por todo el mundo en distintos roles, fuera o dentro de la comunicación, con una u otra posición, pero es un espacio para reencontrar. Ya, entonces yo he dado mi opinión, tú me la has pedido, yo respeto la tuya también y seguimos siendo amigos como siempre. Así mismo, mucha suerte en el regreso a Cuba. Espero que en algún momento nos podamos ver por allá. Cuando tú quieras. Vaya de viaje, iré a tu campo a comer de tus productos. Ahí en el Caballo Blanco yo construí una cafetería. Te espero. Un abrazo grande. Muchas gracias. Gracias por los comentarios a nuestro colega Jesús, que estuvo en línea en vivo, y a todos los que nos van a ver.
Hasta el próximo jueves. Perfecto. Sí, muy bien. Venga.